Vale. Para atrapar una mosca es fundamental conocer su posición en cada instante. Este tipo de análisis del movimiento se denomina cinemática y se centra en estudiar el movimiento sin preocuparse por las causas que lo originan. Este enfoque no es solo útil para cazar moscas, sino también en campos como... Es importante señalar que en esta serie de vídeos vamos a hacer una aproximación. Esta aproximación consiste en considerar que el objeto que se está moviendo es un punto material, es decir, un punto que contiene toda la masa del objeto original, pero que no ocupa espacio. Esta aproximación es algunas veces trasladable al movimiento de cuerpos en la vida real, aunque otras veces para nada lo es. Lo que sí es cierto es que para el estudio de estos movimientos más complejos debemos tomar esta aproximación como punto de partida. En este vídeo nos centraremos en la importante tarea de determinar la posición de un objeto que se está moviendo. Tomemos esta línea como la trayectoria del movimiento que queremos estudiar. Esta línea no es más que la sucesión de posiciones del objeto a lo largo del movimiento. Para trabajar con ella, indiquemos sobre ella una serie de puntos, denotados de esta forma, una letra S minúscula y un subíndice numérico. Para dar la posición de cada uno de estos puntos, tomaremos como referencia el punto S sub 0, el punto origen escrito en rojo. En este caso, la posición del punto S sub 1 es igual a 4, porque esta es la distancia medida sobre la trayectoria entre el punto S sub 1 y el origen, el punto S sub 0. Esta distancia medida sobre la trayectoria no tiene por qué coincidir con la distancia en línea recta entre esos dos puntos. Veamos esta otra situación en la que la posición del punto S sub 6 es igual a 32 si la medimos sobre la trayectoria, pero esta distancia no es la misma si la mido como la longitud de la línea recta entre el punto S sub 6 y el punto S sub 0. Esta forma de dar la posición de un objeto no es la más habitual en física, aunque sí que la podemos encontrar, por ejemplo, en señales como esta. La otra forma que existe para dar la posición del objeto a lo largo del movimiento es a través de vectores en un sistema de coordenadas. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es establecer el origen del sistema de coordenadas en torno al cual vamos a desplegar nuestros ejes cartesianos. Daremos la posición de cada uno de los puntos a lo largo del movimiento a través de un vector que tenga su origen en el origen del sistema de coordenadas y extremo en cada uno de estos puntos posición. De esta forma tendremos una familia de vectores que nos indican la posición del objeto a lo largo del movimiento en función de una referencia, es decir, en función del origen del sistema de coordenadas. En este ejemplo, las componentes del vector r sub 5 son x sub 5 e y sub 5, distancias medidas sobre cada uno de los ejes. Del vídeo anterior conocemos que estas componentes del vector se pueden expresar o entre paréntesis y separadas por una coma o a través de esta notación más conveniente, es decir, r sub 5 igual a x sub 5 y más y sub 5 j, siendo y j los vectores unitarios cartesianos. Es decir, estos vectores de aquí. Lo más interesante viene ahora, porque es que todos estos vectores se pueden expresar de forma genérica en función del tiempo, es decir, como un vector cuyas componentes dependen del tiempo. De forma que es un vector compuesto por funciones del tiempo, a las que si yo les doy un instante específico, me va a dar las componentes x e y de ese vector. A estos vectores se los conoce como vector de posición. La primera de las muchas cosas que podemos hacer con estos vectores de posición es calcular el vector desplazamiento. Un vector que va entre dos posiciones a lo largo del movimiento arbitrarias y en el sentido positivo del transcurso del tiempo. Este vector se puede calcular como la resta entre el vector que indica la posición final y el vector que indica la posición inicial del tramo del movimiento que estoy estudiando. El módulo de este vector me da la distancia en línea recta entre estos dos puntos. Ahora veremos a partir de un ejemplo cómo podemos extraer información de un vector de posición en función del tiempo. En este caso nos dan el vector de posición r de t igual a 2t menos 1 y más t al cuadrado más 2 j.
En primer lugar, nos preguntan por la posición en el instante inicial, es decir, en el instante t igual a 0. Esto se calcula de forma tan simple como sustituir en el vector de posición r de t la t por un 0, resultando el vector menos 1i más 2j. Luego nos preguntan por la posición en el instante t igual a 3, lo cual se hace de la misma forma, sustituir donde había una t, un 3, resultando el vector 5i más 11j. Por último, nos piden el vector de desplazamiento delta de r entre los instantes t igual a 0 y t igual a 3. Este vector delta de r es igual a la resta entre los vectores de posición r de t igual a 3 y r de t igual a 0. Operando, nos queda que este vector de desplazamiento es el vector menos 6i más 9j. Una pregunta que nos podríamos hacer es si, a partir del vector de posición r de t, podemos conocer la trayectoria del movimiento, dado que r de t es una función que nos da, para el instante que nosotros queramos, la posición. Nos podemos dar cuenta que la trayectoria es en realidad una función matemática del tipo y de x, es decir, lo que nos interesa es tener una ecuación que sea igual a no sé qué x, o x al cuadrado o x al cubo. Es decir, una ecuación en la que no aparezca el tiempo. Para el ejemplo del vector de posición que veíamos antes, si nos planteamos obtener la ecuación de la trayectoria, lo que tendremos que hacer es, en primer lugar, obtener y en función de x, es decir, eliminar el tiempo. Para ello, extraemos cada una de las componentes y las igualamos a la coordenada con la que se relaciona, es decir, x igual a 2t menos 1 e y igual a t al cuadrado más 2. Despejamos de la ecuación de la x el tiempo, quedando t igual a x más 1 entre 2, y sustituimos este valor de t en la ecuación de la y, de forma que nos queda y igual a x más 1 partido de 2 al cuadrado más 2. Si operamos, nos queda que y es igual a 1/4 de x al cuadrado más 1/2 de x más 3/4, lo que es la ecuación de una parábola.